Continuemos con nuestra serie Calabozos y Golems. En este capítulo veremos cómo hacer el marco de piedra. Te dejo el enlace de la serie para que no te pierdas el resto de capítulos. Cambiemos el sombreado a previsualización de materiales. Mejoremos el detalle de la malla con estas opciones. Ocultemos los objetos, seleccionando y pulsando la tecla H. Shift más A y agreguemos el Mesh cubo. Pulsemos N y cambiemos las dimensiones del cubo. Añadamos el modificador repetir. Cambiemos el desplazamiento relativo con el factor X en 0 y el Z en 1. Ahora el desplazamiento constante con distancia en X a 0 y Z en 0.05. Cantidad en 7. Apliquemos el modificador. Establezcamos el punto de origen al centro de la masa. Añadamos ahora el modificador deformación simple. Flexionamos con un ángulo de 180 grados en el eje Y. Vista frontal y rotemos 90 grados. Pulsamos Tab, modo selección de caras, seleccionemos esta cara. Pulsemos G, luego Z y movamos. Repitamos con estas dos caras. Shift más A y añadamos el Mesh cubo. Modifiquemos sus dimensiones. Recuerda, pulsando N sacamos el menú. Sígueme. Excelente. Pulsamos punto del teclado numérico. Pulsamos G y movamos. Duplicamos con Shift más D, luego X y movamos. Seleccionemos el arco e integremos el modificador aplicado. Seleccionemos los tres objetos, botón derecho del ratón y elijamos unir. Editemos el marco, pulsamos Tab y modifiquemos esta cara con G y luego X. Repitamos del otro lado. Entremos en modo de edición con Tab. Elijamos modo de selección de vértices. Vayamos al menú Seleccionar y elijamos Seleccionar aleatoriamente. Cambiemos algunas opciones en las propiedades de la selección. Presionemos Shift más Control más V para añadir bisel a los vértices. Movamos el ratón para establecer el ancho del bisel. Con la rueda del ratón puedes agregar o quitar segmentos. Yo estoy asignando un segmento. Repitamos, pero ahora más personalizado. Seleccionemos algunos vértices. Presionamos Shift más Control más V. Definamos el bisel moviendo el ratón. Movamos la rueda del ratón para agregar un segmento más al bisel de los vértices. Hagamos más. Diviértete.
Salgamos del modo de edición. Desocultemos y asignemos un nombre al muro. Shift más D para hacer una copia al muro y cambiamos el nombre. Ocultemos el original. Vista frontal. Seleccionemos el marco, movamos y centrémoslo en el muro. Seleccionemos el muro y pulsemos Tab. Y en modo de edición de caras, pulsemos L sobre la placa central del muro. Botón derecho del ratón, separar y luego selección. Pulsemos Tab para salir al modo de edición. Vista frontal, Shift más A y añadamos el mesh cilindro. Pulsemos 3 del teclado numérico y rotemos el cilindro. Pulsando R, 90 y Enter. Vista frontal. Pongamos los rayos X y entremos en modo de edición. Sube la mitad del cilindro pulsando G, luego Z. Baja la otra mitad de igual manera. Rayos X fuera. Seguidamente sal del modo de edición pulsando Tab. Seleccionemos el muro y agreguemos el modificador booleana. Clic en cuentagotas y seleccionemos cilindro. Escalemos y movamos hasta que el cilindro tenga la forma del hueco del marco. Sígueme. Seleccionemos el muro y apliquemos el modificador booleana. Seleccionemos la placa del cemento. Agreguemos el modificador booleana, el cuentagotas a cilindro y apliquemos. Seleccionemos el cilindro y pulsamos suprimir. Prendamos algunas luces y pongamos color. Seleccionemos ambos objetos y unamos. Hagamos unas correcciones. En el próximo video veremos cómo hacer las antorchas. Nos vemos en la próxima.